Buen día para todos. Estamos en el capítulo 22. Dice el versículo 1: Y sucedió que después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él le dijo: heme aquí. Él dijo: por favor, toma a tu hijo, al único al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y súbelo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. Después de estos sucesos, primero, antes de traer a Rashi, vamos a traer al Orah HaKadosh. El Orah HaKadosh trae de que cuáles fueron los sucesos. Él dice todos los sucesos que pasaron hasta este momento para ellos poder traer un hijo al mundo. Todos esos sucesos que ellos pasaron. Toda los nisionot, las pruebas que Hashem les colocó, todo el esfuerzo que ellos hicieron, todo lo que ellos pasaron para poder traer un hijo al mundo. Y si así dice el Orah HaKadosh, y si así tan grande fue el esfuerzo para poder traer un hijo grande, entonces puedes pensar también un poco de la prueba de la que da, que le colocó el Creador a Abraham, de sacrificar a su hijo. Después que tanto lo esperó, después que a los 75 años, como vimos en la parasha de Lech Lecha, le dijo que le iba a dar un hijo. Y dijimos ahí que el remes de Lech Lecha era a los 100 años. Y que ese hijo va a seguir, le dijo el Creador que iba a seguir va a seguir su camino. Y por él va a llamarse su descendencia. De ellos van a salir las 12 tribus. Muchísimas cosas. ¿Para qué? Para que al final le diga que lo tiene que sacrificar. Imagínense la gran prueba que le había colocado. Aparte de que el Creador no quiere sacrificios humanos. Y en esa época también las personas hacían sacrificios humanos, sus hijos y las personas ancianas hacían sacrificios humanos. El Creador, y Abraham vino, lo reprendía. Decía que el Creador no quería nada de eso. El Creador no quiere ningún tipo de sacrificios humanos. El Creador solamente quiere que hagan teshuvá, que se acerquen a Él, que lo sirvan a Él. Y después llega el Creador y le dice lo contrario. Imagínense lo que es. Y la prueba tan grande de que Abraham ni siquiera pensó un mal pensamiento, un pensamiento en contra del Creador. De venir a decir, ¿por qué el Creador me dice esto? No, nada. En lo absoluto nada. Así explica el Orah HaKadosh. Ahora vamos a entrar lo que dice Rashi. Después de estos sucesos, Rashi trae el Bereshit Rabá. Bereshit Rabá dice que entre nuestros maestros hay quienes opinan que esto ocurrió después de las palabras dichas por el Satán. Hay unos que dicen que es por el dicho por el Satán. Hay otros que dicen que fueron los Malajea Sharet. En el Bereshit Rabba dice que Malajea Sharet, que ellos también le dijeron al Creador que por qué Rashi, que por qué Abraham no le había sacrificado nada. Pero aquí dice, vamos a ver, el vocablo palabras tiene varias acepciones. Sucesos, asuntos, objetos, palabras. En la Torah cada acepción es interpretada según el contexto. Literalmente aquí significaría sucesos, en alusión a los hechos narrados anteriormente, pero como Rashi ya señaló en su comentario anterior, lo narrado en este capítulo, la atadura de Yitzhak, cronológicamente no depende en modo alguno del pacto entre Abraham y Abimelech. Por ello Rashi lo entiende en el sentido de palabras en alusión a la acusación del Satán desencadenada a raíz de los banquetes que había realizado anteriormente. ¿Qué? Que eso fue lo que vimos en el capítulo anterior, que lo que dice aquí, de los banquetes que él hizo, y entonces él viene a decir de que por qué ni siquiera le hizo un banquete al Creador. Entonces dice aquí nuestro maestro de quienes opinan que esto ocurrió después de las palabras dichas por el Satán, quien acusó a Abraham ante Dios diciendo: de todos los banquetes que Abraham hizo, no sacrificó delante de ti ni un buey ni un carnero. Dios le dijo: esto únicamente lo hizo por su hijo. Pero si yo le pidiera que lo sacrificara delante de mí, Abraham no se abstendría de hacerlo. Primero vamos a entender
el primer Midrash que trae Rashi. ¿Qué quiere decirnos? Si uno lo entiende así literalmente, así de que vino el Satán y dice, ay, no te hizo ninguna, no te agradeció, no te hizo nada, fíjate, no sé qué más. Como dicen en verdad los comentaristas, que no es que haya un deber, se puede, obviamente también los paquetes que se hizo anteriormente, ¿para qué fue? Para agradecer al creador, no para él mismo darse el lujo. Obviamente que es para agradecer al creador porque le nació un hijo a su vejez y quería agradecer al creador, y por eso hizo los banquetes. No hizo los banquetes para él comer y llenarse no, se hace el banquete en agradecimiento al creador por lo que hizo, obviamente, y para difundir el milagro tan grande que hizo el creador y que la gente lo sepa, obviamente, para acercar a la gente a los creador, al creador. Entonces, ¿por qué en verdad el Satán viene a decir eso? ¿Qué es lo que viene a decir? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es el fondo de lo que dice Rashi? Entonces, para entender, vamos a traer al Hatán Sofer. El Hatán Sofer dice algo muy interesante. El Hatán Sofer dice de que Job, por ejemplo, al principio, ahí en el primer Perek, en el primer capítulo, ahí dice que Job, siempre que sus hijos salían a un banquete o algo y tomaban aquí o allá o qué sé yo, ¿qué hacía Job? Job al siguiente día agarraba ofrendas de sesión y las sacrificaba. ¿Para qué? Por si de repente los hijos de él de repente pecaron con el pensamiento en contra del creador, en contra de lo que él hace en el mundo. Entonces él siempre hacía eso. ¿Por qué? Porque la persona siempre que toma, siempre que bebe o algo por el estilo, de repente puede llegar a ese tipo de pensamiento o ese tipo de cosas. Entonces él hacía eso. Entonces, ¿qué sucede? De que Abraham vimos anteriormente en la, en el capítulo anterior de que había hecho banquetes, ¿sí? En agradecimiento al Creador. Entonces, el Satán viene lo acusa, diciendo de que, diciendo al Creador, no puede ser de que haya hecho banquetes y no haya tenido ni siquiera un pensamiento en contra, ni siquiera algún pensamiento de por qué el creador hizo esto, por qué aquí, por qué esto. Entonces, entonces dice el Satán, no puede ser de que no haya pecado. Es seguro que pecó. Y si pecó, por qué no ha hecho ofrendas ante ti? La ofrenda que él dice no es por agradecimiento. No es no por pensar que supuestamente para agradecer, porque ya dijimos anteriormente, si ya hizo banquetes, obviamente que en agradecimiento al creador y para difundir el milagro que le había sucedido. Él que lo que quiere decir es lo que explica el Hatán Sofer, de que no puede ser que a lo mejor no haya tenido un pensamiento en contra del creador, en contra de lo que hay, hizo aquí, hizo allá o qué sé yo. Y por qué no, la persona no puede ser hasta tan nivel tan alto. Satán no lo podía creer, y entonces este, ¿por qué no ha hecho un sacrificio ante ti? Le contesta Dios, le dice, esto únicamente lo hizo por su hijo, ¿sí? Pero si yo le pidiera que lo sacrificara delante de mí, Abraham no se abstendría de hacerlo. Entonces es entonces que Dios pidió a Abraham que pusiera a su hijo en el altar, como se narra en este capítulo. Que aquí, de todas maneras, que le dice esto únicamente lo hizo por su hijo, no quiere decir en forma de que, de que lo hizo solamente así no agradeció al creador. Agradeció, pero no en el punto ¿cómo que se llama? Agarrar solamente
como él hacía antes, que vimos varias veces en el Leja, que siempre que el creador le decía que le iba a dar algo, que le iba a hacer, así colocaba un altar y hacía un sacrificio. De ese punto no. Eso es lo que explica el Hatán Sofer. Vamos a ver aquí el otro punto que trae Rashi. Y también hay quienes afirman que esto ocurrió después de las palabras dichas por Ismael, quien se jactaba de sí mismo frente a Isaac por haber sido circuncidado a los 13 años y no haber protestado. Quiere decir, no protestaba en el sentido de que no se negó a que se lo hicieran. Entonces Isaac le dijo, por solo un miembro que has dedicado a Dios, ¿quieres intimidarme? Es decir, en el Midrash dice que Isaac le acepta, de que en verdad, porque él le dijo, tú, a ti te lo hicieron a los 8 días, no te preguntaron nada, ¿sí? Pero a mí, yo pude haberme negado a que no me lo hicieran, y con todo eso no me negué, y quise que lo hicieran, por lo tanto, el mío es más grande que el tuyo. Isaac le dice que es verdad, en verdad que es así, pero que le agrega y le dice, si el santo bendito es, me dijera, sacrifícate todo tú a mí, yo, yo no me abstendría de hacerlo. En verdad, en el Bereshit Rabba, el primero dice que si pidiera de mí un miembro, yo se lo diera. Después que Ismael le dice de nuevo que yo me lo hice a los 13 años y le responde y todo eso que yo dije anteriormente que Rashi no lo trae, es cuando le dice, incluso si me pide que yo me sacrifique por él, me sacrificaría. Que eso también es lo que dicen a veces también los sabios, explican en el Talmud, que la persona a veces no tiene que abrirle la boca al Satán. Por eso dice que, por qué se dio esto? Se dio por dos cosas, por lo que sucedió con Abraham y por lo que sucedió por lo que él dijo. Y le dijo a Abraham, él le dijo, heme aquí. Dice Rashi, esta es la respuesta de los hombres devotos, siempre, siempre prestos a cumplir el mandato de Dios. Este es un término que implica una actitud de humildad y presteza. Que hacía yo, así también Yosef con su papá le decía, heme aquí. O sea que yo estoy dispuesto a cumplir lo que me quieras decir que tenga que hacer, ¿no? Yo estoy a la orden para hacerlo. Aquí de por sí, Rashi, Neveni, Tratado Tanjuma, Pirkei Avot también me dice aquí, trae las 10 pruebas que se le fueron dadas a Abraham. La primera fue que Abraham se escondió en una cueva durante 13 años para escapar de Nimrod, quien lo quería matar. 2. Que Nimrod lo arrojó al horno ardiente. 3. Dios mandó a Abraham que se fuera de su lugar de origen. 4. Dios envió hambruna a la tierra donde habitaba Abraham, a consecuencia de lo cual él se marchó de Mitzrayim. 5. Sara fue secuestrada por el faraón y por Abimelech. 6. Abraham se enfrascó en una guerra contra Cordolomer y sus aliados para liberar a Lot. En el pacto entre las partes, Dios mostró a Abraham una visión de la futura subyugación de su descendiente a manos de las 4 civilizaciones principales en la historia. 8. Dios le ordena que se circuncidara junto con su progenie. 9. Dios le ordena echar a su hijo Ismael y a su madre de él. 10. Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac. Obviamente hay otras opiniones, Rabbeinu Yonah, está el Rambam también, según el Rambam, las primeras 2 pruebas, por lo menos que dice aquí, no las prueba, no las coloca, porque el Rambam dice que la primera prueba que le colocó fue la que lo mandó afuera, que dice aquí, y la tercera que dice Dios mandó a Abraham que se fuera de su lugar de origen. Él no toma la primera y la segunda que trae el Tanjuma, porque él dice que eso no fue un nisayón, no fue una prueba porque, ¿por qué? Porque el creador todavía no le había ordenado nada, hacer nada, pero el creador todavía no se le había, eh, no le había hablado, por lo tanto no se toma como un isayón, como una prueba. También en la parte anterior dice que sucedió que después de estos sucesos Dios puso a prueba a Abraham. Explican también por qué dice que puso a prueba a Abraham y no puso a prueba a Isaac. ¿Por qué precisamente a Abraham? Es como si dijera que Isaac no estuvo a prueba.
¿Por qué no dice que puso a prueba tanto a Abraham como a Isaac? Entonces hay varias respuestas sobre eso. Y una de las respuestas a la que trae el Zohar HaKadosh dice que fue más prueba para Abraham que para Isaac, porque Isaac de por sí, él viene siendo Geburah, los juicios, ¿sí? Y él de por sí tiene la fuerza para pasar una prueba, así que una prueba de Geburah. Pero Abraham, que Abraham no era un hombre de juicio, sino un hombre de misericordia, ayudaba a la gente, acercaba a la gente al Creador, ¿sí? Todo era misericordia con Abraham. Para Abraham sí es una prueba, porque Abraham tiene que, lo que se llama Lichvoshet Hasadav, ¿sí? Conquistar sus atrapar sí, como se dice, su misericordia y sacar dentro de él esa Geburah para poder cumplir la mitzvah del Creador. Y también otra explicación que dicen es que no es lo mismo morir sacrificando el nombre del Creador que vivir sacrificando el nombre del Creador. Vivir es mucho más grande que morir, porque morir, la persona muere en un solo momento, que en unos cuantos minutos, un minuto puede ser un rega, solamente un momento y ya la persona murió. Pero vivir, para Abraham, si hubiera en verdad hubieran matado a su hijo, vivir santificando el nombre del Creador, sin tener que tener ese pensamiento en contra del Creador de por qué él hizo eso y por qué le mandó a hacer una cosa así, hubiera sido muy, muy, muy fuerte para Abraham, de no tener ningún pensamiento, nada. Lo lear a Harem y Dotaf, como se dice en hebreo. O sea, no poner en entredicho las palabras del Creador, sino que acepte la voluntad del Creador. Hubiera sido bastante difícil para Abraham. Sería una prueba muy, 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 muy fuerte. Por eso, por eso habla de la prueba de Abraham. La prueba también en hebreo se llama Nes. Nes, Nisa, Nisayon, Nisa. ויחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. ניסה viene de la palabra nes, de la palabra milagro. Milagro quiere decir de que nes viene también de la palabra de que la persona si pasa la prueba, que viene la palabra nisayón, o sea que lo va como es el nes, que es el milagro, que es está por encima de lo que es el, lo natural, que es lo sobrenatural, el milagro, también así la persona. Viene a elevar la persona, colocarlo en otro estatus. Así lo traen en el Zohar HaKadosh. ¿Okay? El Zohar HaKadosh, el Zohar Hadash, en la página 62. Y el Creador él dijo, por favor toma a tu hijo, al único al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y súbelo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. El Creador, hay que entenderlo aquí, que también ahí dice, súbelo allí. El Creador no le dice que lo sacrifique allí, sino que súbelo allí. Y lo que había sucedido era que Abraham había entendido de que tenía que sacrificarlo. O sea, el Creador solamente le dijo, súbelo allí. Por eso es que cuando lo va a sacrificar, viene el ángel y le dice que no le haga nada. Dice Rashi, por favor, toma. En este contexto, la expresión nada no significa otra cosa que una petición. Y Dios le dijo, hazme el favor de pasar esta prueba para que la gente no diga que las primeras pruebas no habían sido realmente duras. Vamos a entender un poco más a fondo lo que quiere decir Rashi. Rashi dice algo muy interesante. Para poder entender Rashi, ¿qué es lo que quiere decir Rashi? Rashi dice, hazme el favor de pasar esta prueba para que la gente no diga que las primeras pruebas no habían sido realmente duras.
¿Qué quiere decir Rashi? La persona es que no leer solamente y solamente leer no es suficiente. Hay que entender qué quiere decir Rashi. Las pruebas que se habían colocado a Abraham anteriormente, la mayoría de las pruebas no eran pruebas tan difíciles, siendo de que él, siendo una persona que predomina en él el Gesed, la misericordia, entonces para él no era tan difícil, por ejemplo, cuando el Creador le dijo, Leja, vete por ti, haz esto, todo el tiempo hacer, eran nisionot que para él eran fácil por ser una persona que simboliza la misericordia. Entonces, cuando el creador viene y le da una prueba que va en contra de su de lo que es él, que es la misericordia, que es la vida, que es ayudar a las personas, eh, ¿sí? Velar por ellos. Y el creador le dice a lo contrario, tienes que matar a tu hijo. Esta iniciación, esta prueba es, es la más grande de todas. Es la que le va a dar, como se dice, el sello, como a lo último le dice el, el ángel, Ataya Dati que iré lo que mata. Ahora yo sé que tú eres un temeroso del Creador, un temeroso del Creador, iré lo que mata. ¿Por qué? Porque pasó una prueba que tuvo que tener mucho temor al Creador, tuvo que tener mucha figura para poder hacerlo. Y entonces, a lo que las otras pruebas eran prácticamente fáciles de repente en el sentido de que él es una persona de jefe como dijimos, y no eran tan difíciles, no eran como que tuviera que utilizar bastante la figura en ese sentido. Sí tuvo que utilizarlo por lo menos para ¿cómo que se llama? Para sacar a su hijo de su casa y eso, obviamente, pero hasta este punto no. Eso fue como decir poco a poco hasta que él llegó allí. Por eso dice que la mujer es una ayuda opuesta al hombre. O sea, aquí en este caso Abraham vino es una persona de misericordia. Tenía que venir Sarah y Menú, la matriarca Sarah, para sacar de él, es la que burá de él, cosa que él solo no podía hacerlo. Por eso ella le dice, saca de aquí a Ismael, y le costó mucho hacerlo, por ser algo que tiene que ver con la figura, con los juicios. Le quedó bastante difícil hacerlo. Y tenía ten- y él necesitaba esa ayuda de Sara para poderlo hacerlo. Pero ya en esta prueba es diferente. Ya él mismo lo hace. Él mismo lo saca. Él mismo ya pasa a ser una persona completa en todos los sentidos. Tanto en el, en la, en el amor al creador, en el temor al creador. Por eso vamos a ver que después de este suceso, vamos a ver también que Sarai Meno prácticamente ya muere. ¿Por qué? Porque ya ella terminó como su tafkid, ella terminó su trabajo en este mundo. Su trabajo era ayudar a Abraham en ese sentido. Al ver que él ya lo hizo, sin necesitar la ayuda de Sarai Meno, entonces ya parte de este mundo. Aparte que vimos anteriormente que Abraham vino, se le colocaron 10 nisionot. 10 nisionot, 10 pruebas tienen que ver de que, aquí vemos algo muy interesante que lo dice el Zohar Kadosh, que a lo que la persona pasa las pruebas, estas pruebas tan grandes, ¿okay? La persona Moshech, o sea, quiere decir, eh, eh, como baja, baja, lo que se llama abundancia de luz a la vasija de la Sefirot, ya que las Sefirot son 10 y por eso se le fueron dadas también 10 nisionot, también 10 pruebas. Y también vimos que el creador creó el mundo con 10 frases también. También vemos lo que son los 10 mandamientos.
todo eso tiene que ver con 10, todo uno con el otro. Como dice Rashi, por favor toma. No, a tu hijo. Cuando Dios le dijo esto a Abraham, cuando le dijo esto, Abraham le respondió, ¿cuál de ellos? Tengo 2 hijos. Dios le dijo, el hijo único. Abraham repuso, este es hijo único para su madre y este hijo único para su madre. Entonces Dios le dijo, al que amas. Abraham le respondió, a ambos amo. Finalmente Dios le dijo a Isaac. Esta conversación implícita explica la secuencia del versículo, que le dice todo lo que le dice. Por favor, toma a tu hijo, a tu único, para explicar qué fue lo que sucedió, por qué le dice tantas cosas, tantas palabras para decirle que tome a Isaac. Y entonces dice, ¿y por qué Dios no le reveló que se trataba de Isaac desde un principio? Para no confundirlo repentinamente y ni trastornar su mente a causa de lo insólito de su petición, de lo que podría haberlo enloquecido, y además con el propósito de que Abraham se encariñase con este mandamiento y recompensarlo por la obediencia a cada enunciado dicho con respecto a él. ¿Quién? Con referente también, y hablamos sobre eso en el tratado de Lej Lejá, en la parashá de Lej Lejá también, que Hashem no dice a dónde precisamente tiene que llegar para darle recompensa por cada paso y paso que él dio. ¿Quién? Vete a la tierra de Moriah, esta es Jerusalén. Y así mismo está escrito, para edificar la casa del Eterno en Jerusalén, en el monte Moriah. Y nuestros maestros explicaron que el nombre Moriah alude al hecho de que de allí se impartía la instrucción acerca de la ley de la Torah, a todo Israel. Pero el Targum de Onkelos tradujo que este nombre está en alusión al servicio del saumerio realizado en el templo de Jerusalén, el cual contenía mirra, nardo y otras especies. Sí, como dice aquí, la tierra de Moriah está en Jerusalén, en donde estaba el templo. Que dice aquí, para edificar la casa del Eterno en Jerusalén, en el monte Moriah. Y súbelo, dice Rashi, Dios no le dijo dególlalo, ya que el santo bendito ese realmente no deseaba que fuera degollado, sino solo que lo subiera al monte en ofrenda de ascensión. Eso es lo que explicamos anteriormente. Y una vez que Abraham lo hubo subido sobre el altar en el monte, Dios le dijo que lo bajara de ahí. Sobre una de las montañas que yo te diré, dice Rashi, el santo bendito es primero hace que los hombres justos se queden perplejos ante la naturaleza exacta de la voluntad divina y solamente después les revela su verdadero propósito. Y todo esto tiene el propósito de aumentarles la recompensa por acatar su voluntad. E igualmente en el versículo, vete a la tierra que yo te mostraré. Vemos que Dios nos reveló todo su propósito desde el inicio. Y lo mismo ocurrió con el profeta Yoná, y proclama en ella el llamamiento que yo te diré. Quiere decir, ya lo explicamos también en Lej Lejá, que todo el tiempo que no le diga para dónde tiene que ir, entonces lo que está caminando él, el camino, el camino para llegar al lugar, no quiere decir de que eso se llama Hechsher Mitzvah, de que él está caminando porque a la hora que él le diga dónde tiene que ir, entonces la caminata para poder llegar, eso ya se llama parte de la mitzvah. Porque sin eso no pudiera llegar al lugar donde el creador le dijo que tenía que llegar. Cuando el creador no le dice a dónde tiene que llegar, entonces prácticamente él no sabe para dónde va a llegar. Entonces cada paso que él da es una recompensa más que le va a dar el creador. Y Abraham madrugó muy de mañana
ensilló su asno y tomó a sus dos pajes con él y a su hijo Itzhak, partió los leños de la ofrenda de ascensión y se levantó y se dirigió al lugar que Dios le había hablado. Madrugó de mañana y Abraham actuó así porque se apresuró a cumplir el mandato de Dios. Pero de todas maneras aquí se aprende algo. De aquí se aprende de que por más que el creador ya le había dicho que tenía que lo que tenía que hacer con todo y eso, se fue a dormir tranquilo. Miren, ahí dice que madrugó de mañana, quiere decir que se acostó a dormir tranquilo. El creador me dijo, mañana lo hago, sin preocuparse, sin pensar por qué tengo que hacer eso, porque el creador me dice que tengo que... Nada, en lo absoluto. Enseñó, Abraham mismo lo enseñó sin ordenárselo a ninguno de sus siervos, pues el amor trastorna el comportamiento correcto. Quiere decir, Abraham tenía muchos sirvientes y lo más correcto hubiera sido que mandara a uno de ellos que enalbardara su asno. Si en este caso no lo hizo así, se debió al amor que él sentía por Dios y por el mandamiento que él le había dado. ¿Okay? De cumplirlo por él mismo y no mandar a nadie. Y a sus dos pajes, ellos eran Ismael y Eliezer. Pues ningún hombre importante debe salir de viaje sin dos hombres que le acompañen para que, si uno de ellos precisa hacer sus necesidades y se aleje, el segundo permanezca a su lado. ¿Para qué? No dice Rashi, pero hay que entender para qué. Pero en el tratado de Pesajim, en la página 108, allí también el tratado de Brajot, ahí habla sobre la página 3, donde habla sobre los demonios. Que si la persona va solo, sobre todo un hombre justo, los demonios y las malas fuerzas, si lo ven solo le pueden hacer daño. Si la persona está solo. Dice que si la persona va con otra persona, los puede ver, mas no le hacen nada. Eso depende si están en un lugar donde ellos frecuentan y es como decir, como el lugar de ellos. También le pueden hacer daño. Pero cuando ellos son tres personas, ya no los ven ni les pueden hacer nada. Por eso es que el hombre justo tiene que ir con dos personas también, para que no le hagan nada. Partió los leños, como dice aquí Rashi, y partió. Y partió, significa el de partir. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Al tercer día dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios se demoró en mostrárselo inmediatamente después de haber salido? Para que la gente no dijera que Dios, anonado y confundió y repentinamente a Abraham, trastornando su mente. Pero si hubiera tenido tiempo de reflexionar, no lo habría hecho. Quiere decir de que lo hizo prácticamente para que dijeran que él en verdad había pensado todo bien, no era que lo hizo por un acto de locura. Y vio el lugar, Abraham observó una nube adherida a la cúspide de la montaña. ¿Y qué tiene que ver esa nube? Nosotros vamos a ver más adelante que cuando ya el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Creador se daba, él siempre llegaba en la nube. ¿Por qué precisamente nube? Como dice el Ben Ish Chai, de que la nube de por sí ni siquiera se puede agarrar, no tiene ningún mamashut, no tiene como, no se puede ver, sí, pero en verdad no se puede ni siquiera agarrar, no tiene, no, como que no vale nada. Así el creador, la humildad del creador. Es como la nube, que la nube no vale nada, no se puede ni siquiera agarrar. Así eso viene a hablar de la humildad del creador. Por eso él siempre aparecía en la nube. Aquí también, eso es lo que quiere decir. Y el lugar también, también es un nombre que tiene el creador. Se dice a él el Macom. Dicen eh, los sabios dicen eh, de que él es el lugar del mundo y el mundo no es lugar para él. ¿Entiendes? Está por encima de todo.
por encima de todo lo que él creó, por fuera de todas las leyes, por fuera de todo. No está sujeto a nada. Por eso es lo que dijeron los sabios. Tiene una explicación muy interesante que dice de que en la parashá en bastantes lugares está escrito Vai, quiere decir la Vav y la Yud. Vai. ¿Okay? Como está escrito al principio, Vayomer Elav, Vayomer Kachne Milcha. ¿Okay? Y después también está escrito, que está escrito Vaijavosh, Vaishkem, Vaikach, Vaivaka, Atzeola, Vaikam, Vailech, el Amakom Asher Amar Elohim, ¿okay? Vaisa, Vaisa Abraham et Enav, Vaira, Vayomer Abraham, el Nearaf. אז ראיתי פירוש שאומר, ¿por qué está escrito tantas veces el vai? Vai es como decir cuando la persona dice hoy li, hoy de mí que hice esto, hoy de mí esto, de mí. Quiere decir de que ahí dice de que está Ramuz, de que nos viene a decir en Remes de cómo le fue tan difícil a Abraham la prueba que le colocó el Creador. Al tener tantas veces, al que la Torah escribió tantas veces la palabra vai. Y otra de las cosas que hay que saber también, que a veces la persona puede recibir, ¿por qué era tan importante? A veces también dice aquí, al principio, Vea Elohim Nisat Abraham. Anteriormente nosotros vimos varias veces de que cuando está escrito la Vav con el nombre Hashem, quiere decir de que también el Bet Dino, el juzgado del cielo, está de acuerdo con el Nisayón, con la prueba que le va a colocar a Abraham. ¿Y para qué viene? ¿Cuál es el mashmaut? ¿Para qué se le hace la prueba a la persona? Porque la persona puede ser de que el Creador le dé abundancia, bendiciones, pero por misericordia. Pero como la persona de repente puede ser de que no se lo merezca, entonces el juzgado, el Midat Adin, dice que no se lo dé porque no se lo merece. Entonces, para que la persona en verdad, ¿por qué? Porque el Creador se lo da por misericordia, pero si no, la persona no se comporta bien y no está apto para recibirlo, puede venir el Midat Adin y decir que no se lo merece, que se lo dé. Y la persona, prácticamente el Creador, si le coloca la prueba, al pasar la prueba, en este caso, ya el juzgado no tiene nada en contra de él, no puede decir nada. Tiene que aceptar la, la, la abundancia y las bendiciones que le llegan, que en este caso le llegan no por misericordia del Creador, sino porque en verdad se lo merecen y en verdad se lo merecen después de que ya pasó la prueba. Así que la parashá dice: entonces Abraham dijo a sus pajes: permanezcan aquí junto con el asno, y yo y el joven iremos hasta allí, nos postraremos y regresaremos a ustedes. Aquí, como dicen los sabios y como dicen también el Midrash, de que él le dijo esto, queriéndole decir, anteriormente él vio el lugar, observó la nube y le preguntó a su hijo que si había visto, a Isaac que había visto la nube, le dijo que sí. Él le preguntó a los demás, a Ismael y a Eliezer, y ellos le dijeron que no veían nada. Entonces quiere decir de que él se dio cuenta que ellos no tenían que llegar al lugar donde iba a hacer la prueba. Por lo tanto, él le dice que se queden allí. Pero no solamente que él le dice que permanezcan allí, sino que dicen que permanezca aquí junto con el asno. ¿Por qué, qué tiene que ver el asno? Porque el asno en hebreo se llama jamor. Jamor viene la palabra homer, que también es material.
el material, lo material se llama Homer. Entonces él les quiso alucir de que ellos no veían era porque son, no tienen niveles espirituales, son muy materiales. Entonces no, por eso no pudieron alcanzar a ver lo que había allí, no vieron la presencia divina. Por eso él le dice allí, permanezca aquí junto con el asno, así, o sea, como ustedes son iguales, así como el asno. Y el joven, y yo el joven iremos hasta allí. ¿Okay? Nos portaremos y regresaremos a ustedes hasta allí, es decir, iremos un corto trecho de camino hasta el sitio que está delante de nosotros. Y según Midrash Agadiko, Abraham dijo, veré dónde está aquello que Dios dijo, así será tu simiente. Y regresaremos al decir esto sin proponérselo. Abraham profetizó que ambos volverían. Aunque en verdad, aunque en verdad el tratado de eh, Moed Katan, que dice que ahí se equivocó al decir eso, porque en verdad supuestamente, como él dice que supuestamente van a regresar. Ahora él sabía que supuestamente, como dijimos al principio, que él pensaba que tenía que sacrificarlo. Entonces, como dice que nosotros regresaremos, tenía que haber dicho yo regresaré. Entonces dice que fue una de las cosas por las cuales él se equivocó y por eso en verdad yo no, la, dicen los sabios que se equivocó y por eso él regresó. También en el caso que dice que regresó con Isaac. Hay varias opiniones sobre qué sucedió después, que Isaac fue al Gan Eden o que regresó con él después. Vamos a ver que en verdad él no se aparece sino hasta después, mucho más adelante.